Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Junta de Castilla y León, a Heraclio, a Silvia, Julián, Bea, a la organización del Congreso, a Begoña y a Felipe por habernos invitado a exponer este proyecto. Se trata de un centro cívico para Zamora, un proyecto que ganamos el concurso en el 2019. Lo ganamos Francisco Javier Muñoz y Isuro Arquitectos. Yo soy Carlos Abadías de Isuro Arquitectos. Y estamos dirigiendo la obra también con Alfredo Blanco, un arquitecto técnico de aquí, de Zamora. Bien, comentaros, en primer lugar, de dónde viene el proyecto, cómo se gesta. Bueno, pues el proyecto ya sabemos que está junto a la avenida Cardenal Cisneros, una avenida que era la antigua Nacional 640, que viene desde el parque, desde el puente de los Tres Árboles y sale por el noroeste de la ciudad. Nos acercamos un poquito más, vemos que el solar está cerca del río. Vemos que está rodeado por la calle Cardenal Cisneros, por la calle Elcano y por la calle Corbeta. Vemos que el solar tenía dos edificios, un edificio, el alargado que veis, que es un edificio de una nave donde que se utilizaba como almacén de vehículos y que no tenía ningún valor y que se desmontó y se retiró. Y otro edificio que era un edificio bastante interesante, brutalista, de Antonio Fernández Alba de los años 70, un edificio de Antonio Fernández Alba de los años 70 que era muy interesante y que, aunque no tenía ningún grado de protección, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento pues, le habían concedido el valor que a nuestro entender tenía y en el pliego del concurso pues, ya venía la idea de mantenerlo, incorporarlo al centro cívico, un poco con esa idea de reutilizar y de dar una segunda vida a un edificio y de un poco pues como se está hablando aquí hoy, ¿no? Pues de extender la vida útil de un edificio durante pues muchos más años, ¿no? Vemos cómo era el edificio o cómo es el edificio, un edificio brutalista que tiene unas cornisas muy poderosas, que tiene una estructura marcada con unos pilares, unas pilastras muy marcadas hacia el exterior, que estaba en bastante buen estado exterior-interior. Vemos que esa estructura también es un elemento que es muy importante también hacia el interior, que organiza el espacio. Hacia el espacio el edificio no se manifestaba de ninguna manera determinada porque la verdad es que daba respuesta al uso que tenía, que era un uso pues, de laboratorios, de ensayos. Era el Ministerio de la Vivienda construía este tipo de edificios en toda España. De hecho, pues, Fernández Alba lo construyó como prototipo, lo diseñó como prototipo y se construyeron varios en Málaga, en Badajoz, en La Coruña, y eran para dar servicio como laboratorio de ensayos para las obras que tenía el Ministerio de la Vivienda en aquella época en esas provincias. Vemos, por ejemplo, otros ejemplos de este mismo edificio pues en otras ciudades, ¿no? Como decíamos, en Badajoz, en Málaga y en La Coruña. Ahora sí se me debe ir. Bien. Bueno, lo primero que nos planteamos es cómo intervenir en un edificio existente, que como dice Carlos es una especie, bueno, es un prototipo, y entonces lo primero que hicimos fue intentar entender qué era para nosotros el edificio. Lo veíamos como un templo, que ya lo ha comentado Carlos, también como una especie de pabellón en medio de un jardín y en un edificio que en sí está acabado, es un edificio con cierta autonomía. Entonces, la primera decisión tiene que ver con respetar la pieza como pieza acabada. La segunda decisión tiene que ver con entender qué es lo esencial de este edificio acabado. Y pensábamos que la estructura tenía un valor importante. Era la ordenadora del edificio, se expresa hacia el exterior y también ordena el interior. Y por lo tanto es un sistema en el cual nosotros deberíamos aprender algo o entender que tendríamos que establecer una continuidad a partir de ahí, ¿no? Entonces se nos planteó
en el pliego una ampliación para el uso que se ha dicho de centro cívico, y pensamos que generar otros 2 nuevos pabellones, otros 2 edificios exentos que se enchufasen a él a través de 2 puentes, respetando el ritmo estructural que el edificio Fernández Alba tenía, nos parece una apuesta que podría ser interesante. Por otro lado, creíamos que el hormigón armado visto brutalista no debía ser el protagonista de los 2 nuevos edificios, pero sí esa importancia sobre la sinceridad del material, la sinceridad de la estructura, expresar un poco los valores de la construcción. Y eso fue lo que planteamos realmente, ¿no? Estos 2 nuevos volúmenes que se adosan o se enchufan al edificio de Fernández Alba. A partir de aquí se acoplan estas 2 nuevas piezas, una pieza de planta baja longitudinal, la más larga que veis ahí, perdón, la más larga, que es un edificio de una única planta, y un edificio que queda, digamos, en la trasera, si entendemos que la fachada delantera es la de la Avenida Cardenal Cisneros, de 2 alturas, donde van a estar el programa de talleres y aulas y un auditorio que tenemos ahí. Vale. Otro tema que era muy interesante, muy importante para nosotros era cómo se relaciona un tipo de edificio que va a ser cultural y que tiene que ser para los ciudadanos, cómo se relaciona con la ciudad. Entonces, bueno, para nosotros era importante pues toda la zona verde que hay junto al río, el Parque León Felipe y los espacios que quedan entre el edificio y las calles. Por eso una de las primeras decisiones que tomamos fue eliminar la valla de la parcela. Nos parecía que el edificio tenía que parecer muy accesible a las personas, a los ciudadanos, que sobre todo en este tipo de usos culturales, para nosotros es muy importante que para el ciudadano no suponga un esfuerzo el acercarse a una biblioteca, ¿no? Que sea casi como un salón, un espacio de su casa, que entre de forma muy natural. Por eso eliminamos el espacio de vallado y hicimos pues, que ese espacio de jardín que aparece entre los edificios pues, pasase a formar parte de la red de los espacios verdes que tiene el barrio. Otro punto importante también que veíamos es que el edificio o los edificios nuevos no podían rivalizar con el edificio de Fernández Alba, ¿no? El edificio de Fernández Alba es un edificio brutalista que es tan poderoso que casi los edificios que íbamos a proponer nosotros tenían que ser como un telón abstracto donde ese edificio brutalista fuese el más importante, ¿no? De hecho, una de las primeras decisiones que tomamos también fue el decidir que a través de ese edificio brutalista que estaba primero, a través de ese edificio se produjese el acceso a todo el complejo, ¿no? Y que fuese ese edificio el que tuviese el vestíbulo que luego daría acceso a los otros 2 edificios. Veis en esta imagen cómo hay una intervención que se hace dentro del edificio de Fernández Alba que mantiene esas 2 cornisas poderosas que tiene y el ritmo de estructura, pero sí que hacemos un rasgado de las ventanas para conseguir acercar el uso de exposiciones y conseguir que el ciudadano no tenga ningún problema, pues que le resulte fácil acceder a través del edificio de Fernández Alba. Bueno, de este modo, como ha dicho Carlos, a partir del edificio de Fernández Alba pasamos a los otros 2, ¿no? Cruzamos desde la avenida Cardenal Cisneros y entramos al edificio del antiguo laboratorio. El antiguo laboratorio va a tener una zona expositiva, una zona de oficinas y zona de atención, de recepción al público. El edificio largo va a ser una biblioteca y el edificio más cuadrado, casi cuadrado, pues va a albergar una serie de aulas, talleres y un auditorio para 250 personas, ¿no? La estrategia compositiva de las plantas responde a intentar liberar el espacio de uso del público lo más posible, de forma que visualmente hay una transparencia e incluso de uso puede haber flexibilidad entre unos talleres y otros, y se concentran los espacios más, digamos, mecánicos o funcionales, como son escaleras, ascensores, aseos y demás, ¿no?
Aquí en la planta baja vemos la estrategia compositiva, se accede desde la calle Cardenal Cisneros por el laboratorio y a partir de ahí vemos cómo las plantas de uso son diáfanas, hay mucha transparencia, hay mucha visión a través de los usos, pero esto nos permite compartimentar al mismo tiempo con mamparas de cristal las distintas estancias, de forma que climáticamente cada volumen funciona independiente. Esto nos va a permitir que los usos puedan usarse en momentos diferentes del día o de la semana, lo cual va a suponer a la larga también un ahorro energético considerable, ¿no? Vemos cómo los ritmos estructurales de la planta se repiten en los nuevos volúmenes, en este caso, como vamos a ver posteriormente, en madera contralaminada y en madera laminada. La planta sótano va a ser el sitio por donde vamos a meter las mercancías, desde calle Corbeta, por la calle secundaria, y va a albergar los típicos usos de este tipo de edificios, pues almacenes, archivos, espacios para instalaciones, y ahí vemos cómo el auditorio salta de planta entre planta sótano y planta baja. Perdón. En la planta primera de talleres pues tendríamos 8 aulas, de las cuales 4, que son las que tenemos abajo, se pueden compartimentar o se pueden agrupar hasta alcanzar los 200 metros cuadrados en piezas individuales de 50. Y en cubierta aparecerá un huerto de placas solares fotovoltaicas que nos van a permitir prácticamente cubrir toda la demanda energética del edificio. Esta es la superposición de las plantas. Este es el axonométrico del concurso. Prácticamente se ha quedado igual de la propuesta que hicimos. Tan solo, si podéis observar, debajo de la biblioteca había planteado un parking que finalmente se desechó y alteramos ligeramente la conexión entre los tres volúmenes a través de un espacio intermedio que en principio proponíamos y que precisamente por respetar cuanto más el edificio de Fernando Zalba lo matizamos y lo resumimos al final en 2 puentes, ¿no? Bien, en cuanto a la actuación en el edificio de Fernández Zalba, como veis, las fachadas estaban bastante bien, el hormigón estaba bastante bien, las cubiertas también, no tenía problemas de goteras ni de humedades. Con lo cual, bueno, pues bueno, en cuanto al interior, aquí veis algunas imágenes del interior, de cómo estaba, ya veis que estaba, claro, muy transformado, desde luego no es un edificio preparado para el uso que tenía de laboratorios de ensayos, ¿no? No se podía saber cómo estaba la estructura, pero entendíamos que si por el exterior estaba bien, por el interior estaría también bien. Vale. Y algunas intervenciones en el edificio, como esas manchitas que veis en color salmón, que son pues esos rasgados de ventanas que son necesarios. Es verdad que es una transformación en el edificio, pero también es verdad que gracias a esa transformación vas a garantizar que el edificio tenga uso durante 30, 40, 50 años más, ¿no? Y nosotros entendemos que se mantiene la naturaleza esencial del edificio, que es mantener esa idea de templete exento, ¿no? Porque los otros edificios están separados. Se mantiene la idea de esos elementos estructurales tan poderosos como son las cornisas y ese ritmo de estructura que además se continúa en los edificios. Por eso no tuvimos problema en este caso en rasgar esas ventanas, abrirlas de arriba abajo para que poder albergar este nuevo uso. Veis aquí, bueno, pues las intervenciones que se proponen en el edificio antiguo, en el laboratorio. Veis que se propone, por supuesto, por dentro una envolvente energética que es continua y todo lo que se construye dentro del nuevo edificio es una especie de mueble de madera igual que los nuevos edificios, de forma que el edificio de laboratorio se entiende como una carcasa dentro de la cual aparecen estos elementos de construcción ligera, unos despachos que vienen con unas mamparas de vidrio y unos elementos de madera que constituyen el control y que albergan también las instalaciones, los sistemas de climatización necesarios para dar servicio a este edificio. En cuanto a los nuevos volúmenes,
como decíamos, queríamos conservar un poco el concepto de darle importancia a la sinceridad material y al orden de la estructura. Pero en nuestro caso no lo realizamos con hormigón, lo realizamos en el caso de la estructura, en madera de CLT, en muros de CLT, con madera contralaminada y vigas de madera laminada y pilares metálicos, ¿no? Entonces, todas las decisiones que han tenido que ver con la construcción han pasado por el filtro de lo que pensábamos que era energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente, sin ser, en principio no va a ser certificado como Passive House. Hemos querido seguir los parámetros de una posible certificación en cuanto a continuidad del aislamiento en toda la envolvente, estanqueidad en toda la envolvente también, altas prestaciones en los vidrios, la madera que en la propia estructura te aporta aislamiento, etcétera, ¿no? Todos los estándares Passive House, tanto en pasiva como en activa, ¿no? Aquí veis la sección de la biblioteca y la sección del edificio de talleres, pues se aprecia como, por un lado, era imperante, ¿no?, a realizar el sótano en hormigón por el contacto con el agua, y a partir de ahí los forjados de CLT y la estructura de madera emerge, digamos, a partir de cota cero, ¿no? Como vemos en la sección, se aprecia, todas las instalaciones van vistas, lo cual nos da una ventaja a la hora del mantenimiento, la instalación y los cambios que pudiera haber a futuro, y nos ha requerido de un gran esfuerzo a la hora de ordenar la planta, coordinarlo con los distintos sistemas constructivos, etcétera, ¿no? Aquí en este sonométrico de la biblioteca vemos los distintos sistemas, ¿no? La estructura de madera, que está ahí dibujadito en naranja, una envolvente metálica que va a proteger de vistas y de radiaciones directas del sol tanto a la biblioteca como al taller, y unas cubiertas, en este caso, invertidas con grandes espesores de aislamiento, ¿no? Este sería el edificio de talleres, donde se aprecia la complejidad, no sé si se ve bien ahí, pero bueno, sí, más o menos, de cómo se integran todas las instalaciones vistas con la estructura, y que de alguna manera es una resonancia respecto al edificio de Fernández Alba, aunque sea con otro material, pero de algún modo que los dos edificios, o en este caso los tres volúmenes, hablen de cómo se ha construido el edificio, expresen el material tal cual es, sin revestimientos, apenas tenemos falsos techos, la estructura de madera se deja vista tal cual se está montando en la obra, pues pensamos que de alguna manera hace un conjunto armónico, aunque tenga lenguajes distintos, ¿no? Ahí podéis apreciar cómo se ha estudiado con mucho detalle toda la integración de las instalaciones, porque al final las instalaciones casi se han diseñado pues como un mueble más o como parte fundamental del edificio. En cuanto a la fachada, que va a ser un poco la imagen, esta fachada que decía Carlos, que lo vamos a dejar como una especie de telón de fondo, es literalmente un velo de chapa plegada perforada, que nos va a permitir tamizar las vistas y la luz solar, ¿no? Hemos hecho muchísimas pruebas y de momento estamos con esta, ¿no?, que es una fachada como con muchos pliegues y un código de barras que va dejando huecos que de alguna manera establece una relación más permeable interior-exterior. Y en cuanto al negativo de la parcela, que son los espacios libres, que también dan carácter y de alguna manera son protagonistas en la propuesta, pues se han buscado especies que cambien de floración durante el año y que se puedan adaptar bien a las condiciones climáticas de Zamora. Y bueno, ya para terminar, una serie de imágenes de cómo el edificio esperemos que queda o que quede algo parecido a esto que veis aquí, ¿no? Podéis ver en la imagen anterior ese gran ventanal de la biblioteca, ¿no?, dando hacia la avenida Cardenal Cisneros, esa idea de acercar la biblioteca hasta la acera, ¿no?, justo hasta el borde de la acera, y que la gente además vea en ese primer plano el espacio más agradable para estar, que es un espacio casi como del salón de una casa, donde va a estar la lectura de prensa, la gente va a poder escuchar música.
para atraer a las personas hacia la cultura. Luego, el que entre ya podrá decidir buscar el libro que quiera, si quiere investigar, pero que para nadie suponga un esfuerzo el entrar dentro de un edificio como este, ¿no? Bueno, aquí vemos las imágenes de ese jardín previo al edificio. Como Carlos creo que ha comentado antes, el edificio no tenía una protección, es decir, se podía haber demolido y no está catalogado. La intervención que hacemos nosotros queremos pensar que lo mejora y lo pone en valor a futuro, ¿no? Y le da una cierta vigencia, ¿no? Aquí está esta imagen, comentaba Carlos, de cómo la biblioteca se proyecta hacia el exterior, de alguna manera queriendo llamar la atención del ciudadano. Los espacios interiores pues, son muy diáfanos, establecen un diálogo a través de sus elementos de vidrio con el edificio existente, de tal manera que se establece una relación muy clara y el usuario se va a orientar de una forma muy sencilla porque todos los espacios tienen ese carácter abierto y permeable, ¿no? Y ahora pasamos con el montaje de la biblioteca, que esto se ha montado, pues ahí veis la fecha entre el 19 y el 27 de septiembre, ¿no? Cuando hablamos de las ventajas de la prefabricación ligera, pues hemos tardado en hacer la cimentación, muros y forjado de planta sótano, pues 4 o 5 meses, ¿no? O sea, ha sido eterno. Y en cambio el montaje de la biblioteca, 600 metros cuadrados, pues en una semana se ha podido montar. Bueno, sin más, veis cómo llegan con el camión, llegan un día, esa tarde ya empiezan a montar, al día siguiente la ves así y en 2 días está pues como se ve ahora, ¿no? Que está casi... Hay una cosa muy bonita que en esta foto se ve la relación de la biblioteca con la calle Corbeta, que es una relación más tamizada, ¿no? Con esos elementos que son estructurales, porque son muros de CLT, pero también van a constituir unas bibliotecas, unas librerías, ¿no? Y cómo esa relación con la ciudad es un poquito más tamizada y un poquito más abierta hacia el edificio de Fernández Alba y hacia el otro edificio, ¿no? Hacia el interior de la parcela. Bueno, y el equipo que hemos participado. Ya está. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso la invitación para tener la oportunidad de presentarles el proyecto del conservatorio que forma parte del conjunto de la Universidad Laboral de Zamora. En primer lugar, bueno, vamos a hacer una breve explicación de lo que entendemos ha sido para nosotros cómo ha afectado la Universidad Laboral en la génesis del proyecto, puesto que ha sido determinante. El proyecto partía de 2 condicionantes, el primero y más importante, y el segundo, que teníamos que realizar la obra sobre la huella preexistente de una obra iniciada de Palacio de Congresos que lamentablemente en un pasado pues no se llevó adelante, ¿no? Señalar, antes de pasar al siguiente, bueno, el esfuerzo que ha supuesto para la Administración el realizar un edificio docente como un conservatorio recuperando un teatro existente, asumiendo una huella, una obra en la que ya había ejecutado 2 sótanos y demás. Estamos hablando casi de duplicar la superficie, pero sí es verdad que ha habido un elevado interés por parte de la Consejería de Educación en la recuperación del patrimonio, a pesar del sobrecoste esto va a suponer finalmente, ¿no? Por parte de la Consejería, bueno, nombrar a Mariluz Garrote y Antonio Lafuente como arquitectos que están al frente nos acompañan en todo el desarrollo del proyecto y de la obra, y han tenido enorme interés en sacarlo adelante. En la imagen de la izquierda podemos ver
la ubicación del conservatorio dentro del conjunto de la universidad. La universidad, como sabrán ustedes, fue redactada por un equipo de arquitectos en los que figuraban Pedro Rodríguez Alonso de la Puente, Enrique Huidobro en un principio, Ramiro Moya Blanco y Luis Moya Blanco, que si bien es el más conocido, no era el único profesional, pero sí que la obra responde a las características básicas de su obra, ¿no? Entonces, en origen, lo veremos después en la siguiente, en los primeros dibujos, en las primeras propuestas de la universidad, el frente, no, en el anterior, joder, en el frente sur, el frente sureste quedaba abierto, o sea, parecía que había una cierta indefinición en el programa inicial de qué hacer en ese remate final. Del mismo modo, la forma que tiene el teatro, que vieron ustedes en el teatro, manifestando los tambores concéntricos al exterior, en los primeros proyectos pues formaban parte en continuidad del aulario de la parte de alumnos externos que se llevaban en aquel momento, ¿no? Entonces podemos ver, bien, tenemos una vista desde el sur, la de la izquierda, donde se ven los tambores concéntricos del teatro, y en el centro lo que se construyó finalmente fue un espacio porticado, abovedado, con bóveda rebajada, en 5 arcos, y después un frontón de doble altura, realmente interesante, ¿no? Y luego ya adosado, cerrando la calle, había un taller que daba con una escala menor. Es importante señalar, bueno, los 2 pórticos con los que se separa del teatro a la derecha y del edificio de talleres a la izquierda son elementos que se recuperan en la propuesta final. Del mismo modo que se ve en la imagen de la derecha desde el norte, se recupera la arcada que pueden ver al fondo de la imagen, ¿no? El teatro, como pueden ver en la imagen de la derecha, es el último edificio en construirse. El proyecto de la universidad es de 1946, las obras se inician en el 48 y se termina la universidad, a excepción del teatro, en el 52, que finalmente termina en el 57. Estamos hablando ya de un recorrido de muchos años. Es verdad que la universidad se mantiene, en nuestra opinión, en todo su esplendor, si bien, bueno, pues necesitaría un remodelamiento, pero es verdad que se ha conservado bastante, se ha cuidado, y eso de alguna manera pues obliga a que cualquier intervención sea efectuada con el máximo mimo, ¿no? Vamos a pasar a la... Bueno, sí, en la imagen de la derecha podemos ver los distintos usos que tenía anteriormente, que tenía la universidad desde un principio. Era el uso, la zona de usos comunes y residencia en color añil. En violeta claro era el edificio de talleres y alumnos internos. En la parte inferior es toda esa ala que está situada al este, está como elemento principal la iglesia, que es un octógono alargado con una lonja, desde el punto donde es quizá más escurialense el edificio. Se desarrolla todo el módulo de alumnos externos. Aquí se diferenciaba entre los alumnos internos y los externos, si bien compartían algunas actividades, y finalmente se remata en el teatro. Entonces, ahí se puede observar la importancia de los 2 extremos que de alguna manera dialogan por el elemento formal, la linterna y demás, de la iglesia y del teatro. Y entre el teatro y el edificio de talleres es donde se ubicaba el frontón, el frontón que está en el medio en doble altura, en color marrón es la arquería, y que se ha pretendido recuperar en el proyecto, y el arco importante en la parte superior y el arco en contacto con el teatro en la inferior, ¿no? El acceso al conjunto se produce desde la lonja que da frente a la iglesia, a través de un vestíbulo, muy a imagen y semejanza de lo que ocurre en Gijón, que era la Universidad Laboral de Gijón, que era un proyecto muy de la misma época, ¿no? Y en diagonal es donde se produciría la entrada directa al patio, ya sin atravesar zaguán, ¿no? En línea discontinua pueden ver ustedes el ámbito de actuación.
todo ese espacio está construido bajo rasante, hay 9 metros bajo rasante. Finalmente se destinará, como se explicará más adelante, el aparcamiento y espacio de instalaciones, ¿no? Pues esa siguiente. Esta es una perspectiva del estado de la obra antes de comenzar la intervención. En la siguiente teníamos. Aquí es otra vista. Entonces, todos estos elementos perimetrales de contención se mantuvieron, se demolieron después estas losas que está prevista postesadas, que no se llegaron a postesar y por tanto hubo que demolerlas, y ya se ubicaron los pilares que era necesario realizar para la organización del programa funcional del conservatorio, ¿no? La siguiente. Bueno, en esta imagen, la imagen de la izquierda lo que es una imagen antigua en la que se ve la arcada que tenía previa al frontón en el edificio original y daba vista al tambor, a la galería aterrazada, a la terraza de la primera planta del tambor del edificio del teatro, ¿no? En la imagen de la derecha se puede ver el desplazamiento que supone toda la arquería hacia el norte, de manera que ahora pasa a formar parte en la misma visual del eje del vestíbulo del teatro, ¿no? Señalar que ha sido importante para toda la documentación previa del edificio de la universidad, la lectura del libro de Rafael García Lozano y la colaboración de Eugenio como el mayor conocedor de la realidad del edificio, Eugenio Gómez, y de Javier Rodríguez Méndez también, que nos ha sido muy útil para llegar a un mayor conocimiento. Sí, sigo. Gracias. Buenas tardes. Vistos los antecedentes comentados por Javier, continuamos con unos esquemas para ver brevemente lo que es la génesis de la propuesta. En la imagen de la izquierda, ahí ven los 3 elementos que se recuperan del edificio original, los 2 arcos laterales que sirven de acceso al patio y la arquería que se incorpora a la fachada interior que da al patio central de la Universidad Laboral. Importante destacar que la conexión necesaria entre el nuevo edificio de conservatorio y el teatro habilitado como auditorio se hace acompañando al arco de medio punto que se encuentra entre los 2 edificios, intentando preservar ese carácter lo más ligero posible, la pared, el paramento que da al interior estando totalmente acristalado. En cuanto a la arquería, que nos parecía el elemento más importante de los que recuperábamos, lejos de incorporarlo como un simple elemento añadido a la fachada, lo que se propone es la introducción volumétrica dentro del propio edificio, albergando usos que afortunadamente son compatibles con las distancias a ejes de columna, que es de 7,20 metros, lo cual respondía muy adecuadamente a las proporciones del programa funcional que se nos pedía. En una primera banda, esas bóvedas albergan aulas de piano. Uno de los vanos, el que queda entre los 2 patios que ven ahí, alberga la sala de usos múltiples, que queda centrada en planta, y es el vano central el que se prolonga cruzando todo el edificio hasta la fachada opuesta y va a constituir el acceso principal, y estableciendo de esta manera una conexión que nos parecía muy importante, una conexión visual entre el exterior y los jardines interiores de la Universidad Laboral, que es el mismo efecto que se produce, si lo ven en la planta proyectada del teatro, el mismo efecto que se produce en el vestíbulo del teatro y el mismo efecto que tenemos también en el acceso principal, el que queda a la derecha de la capilla, entrando por la lonja de honor. Una vez esta manipulación hecha en planta baja, el resto del programa se añade con una sola planta más. El centro queda completado en baja y primera. En primera
el patio ya se extiende de forma longitudinal. Veremos a continuación que eso aporta luz a las circulaciones y a las aulas que dan al interior. Y en cuanto a la envolvente, propusimos una piel continua fachada cubierta, con el objeto de mantener un sólido lo más neutro y lo más sobrio posible, que no compitiese con el resto de la universidad, y cubierta inclinada, pues con el fin de conseguir un conjunto armónico con el resto de la universidad. Esa piel solamente está interrumpida por los elementos que son recuperados, la arquería en fachada y los dos elementos laterales de los arcos de paso hacia el patio. La fachada está perforada en los lugares en los que tenemos apertura de huecos en el interior, pero el aspecto final es de una piel continua. En estos dos croquis, que son de fase de concurso, el de la izquierda en planta, que es muy del inicio, aunque la organización en planta no responde a la organización final de la propuesta, pero bueno, es muy similar. Pero ahí pueden ver la extrusión de esa arquería en primer plano, está marcada con el sombreado, de esas 5 aulas de enseñanza instrumental de piano, y el eje central que viene hasta fachada, interrumpido por un patio que en fase de concurso introdujimos un elemento vegetal, y en el otro patio, en el que ven en añil, un elemento de una lámina de agua. Luego se ha invertido, pero bueno, es anecdótico. No tan anecdótico. En el croquis ahora explicaré por qué. En el croquis de la derecha, ahí tienen lo que sería el espacio resultante, con ese eje, esto sería desde el hall de entrada, con ese eje abovedado, interrumpido por el patio, y a la izquierda queda la sala a usos múltiples, con lo cual pues, se produce ese efecto damero de las bóvedas en secuencia. Comentaba que no era tan anecdótico el haber invertido en fase de ejecución el elemento vegetal con la lámina de agua, porque nos parecía más judicioso al final que el reflejo que iba a provocar esa lámina de agua desde el eje y con ese vector longitudinal pues tenía más sentido. Creemos que quedará mejor. Mismo croquis, pero le marcamos la sala de usos múltiples con el croquis que lo acompañaba en la entrega de concurso, el patio que queda, la sala, perdón, que queda flanqueada por los dos patios. Las imágenes resultantes en la parte superior desde el exterior, con un plano inclinado de hormigón que es simplemente para marcar la entrada en el centro del edificio, con los elementos de arquería restituidos, y en la parte inferior la imagen que han visto previamente, con los 5 vanos de la arquería incorporados que van a venir a coincidir cuyo eje central coincide con el eje central del patio de la Universidad Laboral. En cuanto a la distribución del proyecto ya, el que está actualmente en obra, hemos tratado que fuese lo más funcional posible. Tiene un esquema muy claro, planta prácticamente centralizada con el eje central. El acceso al conservatorio se produce en el centro. Una distribución en anillo, una distribución que va buscando la luz en los extremos de los pasillos cuando tenemos escaleras, en la parte superior escaleras secundarias, con la ayuda de los patios, y ahí se ve claramente esa continuidad visual exterior-interior. La conexión con el auditorio se produce acompañando al arco de medio punto, el que ven entre los dos edificios, teatro y conservatorio, lo que facilita desde la parte prácticamente de acceso la circulación de los alumnos cuando vayan a realizar o bien actuaciones o bien simplemente ensayo en lo que será el nuevo auditorio, y luego señalar simplemente la conexión que se ha establecido entre el vestíbulo del teatro, a la derecha en la parte superior,
Me refiero a teatro porque el edificio es el teatro, pero que se convertirá en el nuevo auditorio del conservatorio. La conexión que se produce entre el primer tambor y el segundo tambor para conectar los dos edificios. En planta primera el esquema se simplifica, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Los dos patios en planta primera ya se convierten en ese patio longitudinal que ayuda a iluminar las circulaciones. El esquema con las escaleras en los extremos de pasillos se sigue repitiendo y sobre el vestíbulo principal de acceso se sitúa pues, un ensanchamiento donde desemboca la escalera principal del edificio y donde está la cafetería, la zona de descanso que vierte a la calle. En cuanto a en la planta del teatro, destacar el vestíbulo es un esquema muy funcional, muy sencillo. El vestíbulo de planta baja se repite en planta primera, se accede a través de planta primera al anfiteatro y a los palcos. Y si acaso destacar ya, porque luego lo veremos en fotos en obra, en la parte superior del vestíbulo, que hay una banda técnica de escalera, originalmente escalera e instalaciones, la producción estaba en el sótano, eso lo comentaremos posteriormente. Esa banda la vamos a aprovechar para exactamente los mismos usos, incorporamos un ascensor. Pero comentar ya de entrada, porque luego es importante comentar que esa misma banda prácticamente es utilizada, el edificio nos ha permitido utilizar prácticamente los mismos espacios para las instalaciones, aunque hayamos cambiado el sentido de circulación, pero todo se va a producir en esa banda. En cuanto a la distribución de usos, muy someramente, la banda que está marcada en gris, que es una banda de aseos, es una banda técnica, aseos, ascensor, escalera, instalaciones, esa separa la parte que está marcada en naranja, que es la más pública, administración, secretaría, conserje, de la zona superior, que es todo zona dedicada a docencia, que vierte tanto al interior del jardín de la Universidad Laboral como al propio interior del edificio. En verde todos los usos relativos a es el auditorio, cuyos camerinos y vestuarios se localizan en la esquina inferior derecha del conservatorio. En planta segunda los usos responden exactamente al mismo principio, si acaso más simplificado. Una parte de la administración, sala de profesores y algunos despachos en la esquina inferior derecha, el resto es biblioteca, cafetería, las zonas más públicas, y en amarillo toda la zona de docencia. En sección pueden ver ahí una sección por el patio. Ahí ven el patio en toda su dimensión en planta segunda, cómo llega a planta primera en 2 puntos, flanqueando la sala de usos múltiples en naranja, la sala de coro y orquesta que queda a la derecha del eje central, apoyándonos en la gran altura que tiene esa arquería, nos daba suficiente altura como para albergar esos usos, y luego las circulaciones en azul y el resto de usos docentes. Los 2 sótanos ejecutados del Palacio de Congreso por código técnico era imposible utilizarlos para uso docente, con lo cual se destinan a estacionamiento de vehículos, instalaciones, almacén, y quedan excluidos del uso docente. Y el teatro, destacar, para lo que veremos a continuación en obra, los 3 niveles de palcos laterales con el patio de butaca y al fondo el anfiteatro. Y pasamos a comentar obra. Sí, vamos a comentar rápidamente, para no aburrirles mucho, el estado de las obras. La obra fue adjudicada a Geoxa y comenzaron en agosto del año pasado. La verdad es que la constructora se ha implicado y se ha encariñado incluso con el edificio. Agradecemos a Ángel Abril y Carlos Prieto que trabajan con él. ¿Perdón? Ah, vale.
el interés mostrado en la ejecución de la obra cariño. Entonces, el edificio está en buen estado, estructuralmente no hemos detectado una patología importante, sí es verdad que había forjados que adolecían de la resistencia, no alcanzaban la resistencia precisa, entonces ha sido necesario reforzarlos, pero con el interés de respeto de lo existente, lo que es hormigón, que es todo hormigón y bóvedas tabicadas, se ha respetado el hormigón, se ha huido de cualquier refuerzo metálico innecesario, con lo cual, a base del recubrimiento de armaduras que pueden ver ahí, pasa esto, vete pasando rápido, ahí. Ese es el estado, por ejemplo, del vestíbulo, que hubo que hacer un nuevo forjado, se demolió toda la plancha, se reforzaron las vigas y se pusieron otros, y se recubrieron con hormigón, haciendo poner posteriormente encima las losas, ¿no? Sigue, por ir rápido, sigue la siguiente, Javier. Fue complicado, al final, la colocación de las instalaciones en un edificio que instalaciones existían y ya tenía una instalación de climatización y que funcionaba bien, pero ya no tenía la capacidad precisa en este momento por normativa, con lo cual finalmente se ha optado por tener una galería central en el patio de butacas. Los equipos de producción en origen estaban situados en el sótano del edificio, y finalmente se han colocado en la cubierta, después veremos en qué zona, ¿no? Luego, en estructura también, la parte de los, puedes pasar al siguiente, de los palcos, la mayoría se encontraban en buen estado, con lo cual únicamente se reforzaron con la armadura de negativos necesaria y no fue necesario demoler más que los del último nivel, ¿no? Sigue más adelante, estamos pasados aquí. Este es los forjados de la última planta, se reforzaron la viga central, los armados, pero manteniendo todo el entrevigado que teníamos, ¿no? El teatro, se pasa al siguiente, esa es una imagen del anfiteatro, en el que ya se reforzó toda la losa inclinada, porque no, en las caras que se hicieron nos obligaron a ello, y se despojó un poco todos los revestimientos para después proceder en las siguientes fases de obra lo mismo, ¿no? Pues, esta es la imagen original del teatro. El interés que tenemos es en que lo único que resulta afectado es en la concha acústica, que es necesaria, pero manteniendo toda la boca de la escena. Entonces, la idea es mantener los palcos, veremos también, según las pruebas acústicas y demás, los revestimientos finales, que están ya estudiados, pero saben que está condicionado a las pruebas finales que precisemos. Sigue adelante. Javier. El escenario tuvo que ser sustituido, toda la losa, porque no cumplía la sobrecarga requerida, entonces fue el único elemento grande de hormigón que tuvimos que restituir. Ya está finalizada, como se ve en la siguiente imagen, y ya en la siguiente podemos ver el peine, una imagen del peine desde el que se suspenderá la concha acústica. Este es el existente. En la siguiente vemos las vigas pendientes de refuerzo para la colocación de todo el peine de la cubierta. Estas cerchas de hormigón están colocadas sobre los dos vestíbulos de planta baja, planta primera, y sostienen, por un lado, hay 4 vigas de estas, sostienen por un lado los arcos de la bóveda, 2 de ellas, y las otras 2 la losa del anfiteatro. Entonces, la colocación de las máquinas se elevó a esta zona, que era la única que nos permitía el que no fueran visibles desde el exterior. El gran problema en este edificio era cómo integrarlas en el edificio antiguo para que no tuvieran ninguna afección al perfil del edificio. Este era un desván que estaba únicamente como estructura, realmente, y estaba la cabina de proyección del cine, que ya no existe, pero sí que nos ha permitido alojar ahí las máquinas, ¿no? Nos permitirá alojar ahí las máquinas. Finalmente, mencionar la restauración, pasen a la siguiente, la restauración de las cubiertas en pizarra. Es verdad, se ha contratado a una empresa de las pocas que hay que sepan hacer este tipo de cubiertas. Se ha recuperado la mayoría en interés de no generar mayor escombro y demás, y al fondo se puede ver la linterna. La linterna tiene una concha en el interior
de zinc que se puede subir para que entre la luz natural, y curiosamente desde hace 75 años el motor ha sido posible repararlo y no ha habido que sustituirlo. Es decir que, puedes pasar al siguiente, estos son fases de la reconstrucción de la pizarra. Sigue, por favor. Y las únicas modificaciones en la siguiente, había una zona de cubierta sobre rastreles debido a la escasa pendiente, y luego las únicas modificaciones que se han introducido en la cubierta era para, en la siguiente, Javier, para eliminar las patologías que surgían, tratar de eliminar las patologías que surgían en las esquinas. Y ya finalmente, bueno, comentar que en un esfuerzo de reducir las emisiones a la atmósfera se ha optado por una generación de energía a través de geotermia, ¿no? Entonces están previstos 80 pozos, pero de 150 metros cada uno, pero al final, como siempre encontramos dificultades a partir de determinada profundidad, pues acabarán siendo 90 y tantos. Todo esto ha sido posible aprovechando la oportunidad que nos ofrece el gran espacio abierto de la universidad, ¿no? Sin afectar a los parterres, pero entonces, bueno, ahí se ha realizado un esfuerzo económico importante, pero entendemos que vale la pena, ¿no? Esta es una imagen del estado actual de las obras, bueno, el estado de la semana pasada, en la siguiente imagen podemos ver la maqueta con la intención que comentaba Javier antes de respetar la volumetría del conjunto, asumiendo la cubierta inclinada como parte del proyecto, mimetizando la fachada con la cubierta, de modo que los únicos elementos que se diferencian en el tono sean los elementos que conservamos y la entrada, ¿no? Es una piel perforada de zinc en la que no se ven directamente las ventanas desde el exterior, ¿no? Finalmente, esta es una imagen desde el vestíbulo interior en el que se ve la pretensión de ver el jardín al final, ¿no? Destacar, bueno, el agradecimiento al equipo de obra del despacho, Rosana Muñoz, Irene Ejido y Cristina Crespo, que están llevando con mucho cariño el desarrollo de esta obra. Muchas gracias.